A mí me está gustando mucho el desarrollo de estos debates, de estas intervenciones, y quiero empezar por ahí. Ahora tenemos tres ponentes de primera fila. Nos costó incorporar este concepto cuando estamos debatiendo en cómo consolidar nuestra democracia, cómo consolidar este Estado de Derecho en el que nosotros estamos viviendo y desempeñando nuestra función. Porque el concepto de política, empresa y sociedad civil no era fácil de incorporarlo y de introducirlo. Pero dentro de las cosas que también tenemos que mejorar y que tenemos que saber y que tenemos que desarrollar es cómo todo el mundo económico, todo el mundo empresarial, cómo la sociedad civil forma parte del desarrollo del Estado y de alguna manera con una independencia significativa frente al poder político. Como pasa en otros países, en otras democracias que tienen más años de historia democrática que la que podemos tener nosotros en esta etapa. Y ahí hay una serie de preguntas que para los tres ponentes, ¿no? ¿Por qué hay tanta influencia política en el mundo económico en España? ¿Cómo avanzar en aumentar los grados de independencia de lo que es el mundo empresarial? Es un tema del Ejecutivo, es un tema legislativo, cultural. El PIB público representa, no es de los países que tiene un porcentaje más alto, ni siquiera en Europa, representa el 30 y algo por ciento, 35, 37% de todo el PIB, pero sin embargo la influencia es bestial para los que hemos desarrollado nuestra vida profesional en el mundo empresarial. ¿Las nuevas tecnologías apoyan o van a dificultar ese movimiento de mayor independencia del mundo empresarial frente al mundo político? Bueno, hay muchas más preguntas y más comentarios, como he podido hablar con cada uno de los ponentes. La verdad es que hoy tenemos tres de primera fila. Ana Sambal, yo creo que la conocéis todos, ha tenido el Premio Joven y Brillante de Periodismo Económico y la Antena de Plata de Televisión. Ha recibido la Antena de Oro de Televisión concedida a 13 al día. En este momento está en el diario 13 al día y una columna de opinión semanal en El Economista e imparte clases en ESIC. Yo creo que todos... y además también has publicado el primer libro sobre Ana Botín, Nacida para triunfar, y Gabinete de crisis. Así que conoce muy bien todo lo que puede significar la relación entre el mundo empresarial y la política. Te agradecemos mucho que estés aquí. Ramón Jáuregui es un político al que le debemos mucho en nuestro país, y es bueno decirlo y reconocerlo. Desde alcalde de San Sebastián, secretario general de UGT de Euskadi, delegado del Gobierno en el País Vasco, en los momentos críticos, estamos hablando de los 1983-86, con todo lo que eso significaba de decisión, de mano dura, de saber al mismo tiempo gestionar situaciones difíciles, mano izquierda, es decir, enorme experiencia. Vicelendakari del Gobierno vasco, vicelendakari del Gobierno y consejero de Justicia y Trabajo del Gobierno vasco en todos esos años complicados. Jaime Carvajal es un empresario internacional, reconocido internacionalmente. Yo he tenido la suerte de conocerlo desde muy joven y yo recuerdo que mi mujer me decía, no sé qué vas a hacer en ese banco cuando el presidente del banco es mucho más joven que tú. Y yo decía, hombre, algo podremos hacer. Es Senior Advisor de Morgan Stanley, consejero de Maxan, de Santa Lucía Vida y Pensiones. Es presidente y fundador de la Fundación Endeavor en España, vicepresidente del Instituto de Consejeros Administrativos. Estudió Derecho en la Universidad Complutense y un máster en Cambridge. Fue presidente del Banco Urquijo, yo tuve el honor de trabajar con él. Fue presidente del Banco Hispano-Industrial, yo también tuve el honor de seguir trabajando con él. Y consejero del Banco Hispanoamericano, también tuve el honor de estar ahí con él. Y cofundador de... yo diría que Jaime
inventó el private equity en España en los años 80 y algo. Y tenemos aquí a uno de los fundadores de lo que fue Iberfomento, y luego ha sido miembro del Consejo Internacional y Managing Director de Advent. Es uno de los grandes private equities a nivel internacional. Ha formado parte de temas tan importantes como la trilateral o como el comité ejecutivo del Bilderberg Meetings, etc. Es muy importante su experiencia anglosajona, su experiencia en las empresas internacionales y al haber vivido en esa situación política y empresarial. Así que gracias a los tres por estar aquí. Y vamos a empezar, Ramón, aunque me comprometo a terminar a la hora, pero por si acaso vamos a empezar contigo. Muy bien. ¿Te parece? Muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a Aldo que me invitó a este acto, y a mis compañeros de mesa y al moderador Falcones por su presentación. Realmente creo que abordamos una ecuación compleja, siempre difícil, política, empresa y sociedad civil, y lo hacemos en un contexto realmente preocupante, señoras y señores. Yo tengo la impresión de que estamos viviendo uno de esos momentos difíciles de la democracia misma, ¿no? Hay cantidad de textos en este momento circulando por los think tanks y por las librerías a propósito de la crisis de la democracia. Otra vez, de nuevo. La pregunta es cómo diagnosticamos esa crisis y cómo desarrollamos esta ecuación en ese contexto, en esa crisis, ¿no? Porque no creo que podamos hablar de sociedad civil y de empresas en la política si no es reconociendo previamente ese contexto tan extraño en el que estamos viviendo en estos últimos años. ¿Por qué hablamos de crisis de la democracia? Primero, porque muy probablemente cuando creíamos que las tecnologías, la sociedad en red, ¿no? El empoderamiento enorme que ha producido al individuo y al ciudadano la tecnología, la capacidad de que cada ciudadano se convierta en protagonista directo de la vida pública, esto por contrario a lo que se pensaba, en vez de producir, digamos, una democracia más participada y más viva, más dinámica, con una relación entre ciudadano, ciudadana y política más intensa, esto está, por el contrario, planteándonos una crisis seria de fragmentación, de individualismo y, en cierto modo, de imposibilidad de gestión de la propia democracia. Primero, porque la política es mucho más compleja técnicamente, cuesta mucho explicar las cosas. Segundo, porque cada ciudadano opina. No estamos como estábamos hace 20 años pendientes de que, digamos, los medios de comunicación o las televisiones o los liderazgos políticos vertebraran la sociedad. No, esto ya prácticamente ya no existe. La sociedad es líquida, la sociedad es mucho más fragmentada, mucho más individual. Cada ciudadano opina, cada Facebook, cada Twitter convierte al ciudadano en protagonista político. Y todo esto ha desmembrado, ha desvertebrado, ha hecho mucho más compleja, mucho más difícil la democracia. No sé si consigo explicarme, pero realmente estamos asistiendo a un momento en el que la capacidad de organizar políticamente a la sociedad mediante grandes liderazgos, mediante discursos más o menos estructurados hacia una sociedad configurada en torno a estamentos, esto se ha perdido. En segundo lugar, estamos asistiendo a un problema que yo creo que es también muy importante, y es que grandes espacios de la democracia se han alejado de la democracia misma. Es decir, todo lo que se refiere al ámbito, especialmente económico, de la globalización económica, no tiene un soporte democrático. En gran parte, la crisis europea que hemos vivido, por ejemplo, en los últimos años, ha provocado que muchas decisiones en el ámbito económico que afectaban enormemente a la vida de los ciudadanos no se adoptaban con el soporte democrático directo, lo que ha llevado a concluir en una famosa teoría de Rodrik de que la globalización no está acompañada de la democracia.
así como la democracia se articula en el Estado-nación de una manera más o menos estructurada, hay una arquitectura para que los ciudadanos sepan y decidan, en el ámbito de la globalización falta ese espacio de democracia que legitime las decisiones. Llega el Fondo Monetario, que nadie sabe quién la ha elegido, y decide que la deuda tiene que estar así o asau, que la crisis económica se aporta con un déficit público así o asau, y así podríamos seguir con los ejemplos, ¿no? Entonces, la teoría que argumenta la crisis de la democracia se sustenta mucho en la teoría de Roderick de considerar que no hay soportes democráticos adecuados a la gobernanza del mundo. Y esta es globalizada ya en los años que corren. El tercer problema que yo creo que también es importante es que, en parte por todo esto, se está produciendo una crisis en el sistema de partidos. Los partidos, digamos, clásicos que durante la segunda mitad del siglo XX articularon sociedad, ya no son los que configuran la política en los países. Esta es una crisis que se observa no solamente en España desde los últimos 5 o 6 años, que ha dado lugar a un nuevo sistema de partidos, guste más, guste menos, esto es lo que hay, que también está sucediendo en el resto de Europa. El peso, por ejemplo, de la CDU y del SPD, de los grandes partidos demócrata cristiano y socialdemócrata en Alemania, o en Holanda, o en Suecia, o en Bélgica, etcétera, ese bipartidismo que articulaba masas sociales en torno a dos grandes ideologías, se ha desvertebrado. Y lo que aparecen son multitud de partidos. Cuarto, con la reaparición, este es el problema nuevo, de un neonacionalismo en toda Europa. Pero no solamente en toda Europa, en todo el mundo. Liderazgos muy fuertes, construidos de nuevo, ¿quién lo iba a decir?, como en los principios del siglo XX, sobre una ideología neonacionalista, podríamos llamarla, pero que reivindica la nación y el espacio propio frente a todo lo demás. Verbigracia Erdogan, verbigracia Putin, verbigracia Trump, verbigracia los nacionalismos en Europa, en Hungría, en Polonia, en Italia, en Francia. A la señora Le Pen le votaron 10,5 millones de franceses en Francia. Y puede ganar las elecciones próximas de Europa, con un planteamiento que en el neonacionalismo europeo es profundamente antieuropeo. Reivindica a la nación como el único espacio político de la democracia y reclama apartarse del proyecto supranacional, que es Europa, que es eso, un proyecto de paz y de progreso sobre la conjunción de las naciones, para reivindicar de nuevo, fuera del euro, leyes de protección al consumo nacional, en el caso francés, y lo que llamaríamos una reivindicación nacionalista, que en el caso húngaro, por ejemplo, se remonta incluso a los desórdenes étnicos que produjo la división de la solución de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Austrohúngaro. Se reivindica, por tanto, a los húngaros en Rumanía, se reivindican las minorías nacionales, etc. Esta descripción de la crisis democrática, hecha muy brevemente, quizás un poco atropelladamente, nos plantea los retos de esta ecuación que nos trae aquí a esta mesa. Estamos en una crisis democrática, cuidado. No pensemos que este es un sistema impermeable a las lluvias y a las tormentas perfectas de los cambios, de la sociedad nueva, del mundo globalizado, etc., ¿no? Entonces, sobre ese contexto, ¿cuáles son mis recomendaciones? Bueno, en primer lugar, yo creo que es imprescindible reivindicar de nuevo el fortalecimiento democrático, volviendo a lo que llamaríamos el fortalecimiento institucional. Es decir, democracias estructuradas sobre la separación de poderes, democracias con instituciones respetadas, algo que quizás olvidamos incluso en la propia política local, en la doméstica. Con frecuencia se observan actitudes peligrosamente antiinstitucionales en muchas cosas, en muchos aspectos. No me refiero solo a la forma del Estado, por ejemplo, ¿no? Es que es muy fácil esto de venir y pensar que ahora vamos a cambiarlo todo, vamos a plantearnos otro modelo de Estado, vamos a revisar la Constitución, pero de cabo a rabo, vamos a cuestionar el Poder Judicial en determinadas decisiones. Todo esto lesiona el sistema institucional, porque las instituciones tienen que ser aceptadas, respetadas y queridas. Yo escribí un tuit
esta semana pasada a propósito de la presencia del rey en Guatemala. Yo estaba con él en la reunión de la SEGIB y viendo el papel tan enormemente profesional que ejerce Felipe VI en representación de España y viendo el aprecio que tienen todos los jefes de Estado de toda América Latina, escribí: qué pena que los españoles no ven lo bien que les representa el rey, para que sepan que esta institución, ya no por fervor monárquico, que no es lo que me mueve, sino sencillamente por la grandeza de una representación institucional bien hecha, bien llevada. Qué pena, decía yo en mi Twitter, que los españoles no ven que el rey les representa bien. Y lo importante y el respeto que le tiene todo el mundo en ese foro a su presencia y a su intervención. Pues con lo mismo podríamos decir con otras instituciones, desde el gobierno al Poder Judicial. Cuando se cuestiona al Poder Judicial por determinadas cosas o decisiones, se olvida, por ejemplo, que todos los días 5.000 jueces en España dictan sentencia con independencia. Y si perdemos en la credibilidad en el sistema judicial, lo perdemos todo. Y como esto podríamos seguir con más ejemplos. ¿Qué es la democracia? Es creer en lo que tenemos, es saber de dónde venimos, es ver alrededor cómo son las democracias, comprender sus imperfecciones y fortalecerla. Y, aunque sea un poco cursi la expresión, regar esa planta, porque si no, marchita. Esta idea, en mi opinión, es clave y esto tiene que regir toda la política en gran parte de nuestro país. El segundo gran tema es combatir con ejemplaridad, desde la representación pública, la representación institucional y, por tanto, combatir la corrupción. Hoy, por ejemplo, en América Latina, de donde vengo, la corrupción es un problema que destruye a los países, casi tanto como el narcotráfico, que también los destruye. Es un cáncer que entra en el Estado y te lo destruye, ¿no? Pero, por ejemplo, en América Latina, en este momento, después del horror de Odebrecht, de la famosa corrupción brasileira en todos los países, no hay nadie que haga un contrato público, porque los funcionarios están literalmente asustados. Entonces, el sistema se para, se bloquea. Pero además, la destrucción de la credibilidad de todo el sistema, con países como Perú, con 4 expresidentes perseguidos por la justicia, es que realmente, ¿cómo puedes creer luego en eso? Entonces, la corrupción es un cáncer brutal que tiene que ser combatido como elemento nuclear de la credibilidad institucional, segundo ejemplo del que hablaba. Creo que es importante que se hable más de una agenda democrática para la globalización. Ahora se van a reunir en el G20 en Buenos Aires, llevan reuniéndose desde hace más de 15 años. Hablan de muchas cosas, gobernanza económica, etcétera, pero yo creo que es muy importante que los líderes del mundo se planteen cómo democratizamos la gobernanza del mundo. Porque el mundo está gobernado desde la globalización. Piensen en cantidad de decisiones, desde la ordenación de las redes hasta el cambio climático, desde la consecución de la paz a los objetivos de desarrollo en el mundo. Tantas cosas que están íntimamente ligadas a las aspiraciones de todos los hombres y mujeres del mundo, están ligadas a decisiones supranacionales. La pregunta es cómo le damos legitimidad, cómo le damos un cordón umbilical de soporte social a las decisiones que toman. Y eso no está resuelto. En cuarto lugar, creo que los partidos políticos, en el nuevo sistema de partidos, porque no hay que cuestionar, esto está ya, ha venido, no volveremos al bipartidismo perfecto ni imperfecto, no volveremos a los sistemas clásicos, tienen que aportar, digamos, nuevas soluciones. Yo creo que no hay mejor sistema, diría más, no hay un sistema alternativo a los partidos políticos. No sé si esto gusta o no gusta en esta sala, pero créanme, no hay un sistema alternativo. Si alguien lo conoce, que me lo diga. Hasta la fecha no ha existido. Los partidos son los que articulan la democracia, los que vehiculizan el pluralismo. El pluralismo es la seña de identidad de las democracias. Eso es el pluralismo. El reconocimiento del otro, el respeto del otro. El gobierno de las minorías, el gobierno de las mayorías, respetando las minorías. Ese es el pluralismo. Bajo aquel verso precioso de Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, que decía Machado. Esta es la grandeza del pluralismo de la democracia. Y eso está reclamando que los partidos políticos se adapten bajo el principio de que son imprescindibles
a una sociedad que reclama meritocracia, transparencia, ejemplaridad, etcétera. Luego, en otras mesas igual ustedes ya han hablado de si somos capaces de atraer a los mejores o no, etcétera, porque el problema es colectivo, no es solo de los partidos políticos. Me apresuro a decir que es muy fácil decir, es que a la política va cualquiera. Bueno, sí, lo que hay que hacer es prestigiarla. Y esto es un problema de todos, inclusive si me apuran pagarla. Y también es un problema de todos. No tiene lógica que el presidente del gobierno de España gane 75.000 euros al año. Pero, en fin, este es un paréntesis, ¿no? Entonces, los partidos tienen que cambiar y tienen que adaptarse. Ese es un problema que implica, por tanto, también otra transformación en este marco. Hay que recuperar el valor del pacto. Ustedes han hablado de este tema en la mesa anterior. Yo estoy totalmente convencido de que España ha perdido el aprecio al pacto. Ha perdido el aprecio. Alemania es un país que hace 2 años tiene unas elecciones, sale un sistema electoral determinado, salen unos resultados, no hay ningún partido que pueda gobernar en solitario, tienen que pactar. El Partido Socialdemócrata dice, no, yo no pacto porque soy el segundo, yo quiero ser la oposición, es lo que el pueblo ha pedido, que yo sea la oposición, me quedo fuera. No puede quedarse fuera, no hay gobierno, tiene que pactar, pacta y pierde. Y este es un poco el dilema, ¿no? Pierde porque se difumina, porque diluye sus perfiles. Pero, sin embargo, en las grandes cuestiones, la política reclama pactos. Reclama pacto que implica, primero, reconocer al otro, lo he dicho antes, reconocerlo, respetarlo y dialogar. Y sobre esa base de esos 3 verbos se puede construir el pacto. Especialmente en los temas importantes que, en mi opinión, en España reclamarían muchas de esas, digamos, esos llamados pactos de Estado. Pero, en fin, de esto podríamos hablar también en otro momento. Y por último, sociedad civil. Sociedad civil especialmente importante en este contexto. Porque la sociedad civil lo que en el fondo hace es vertebrar ciudadanía, articularla, empoderarla, hacerla fuerte. Y una vez demostrado que las redes y que las tecnologías no han conseguido establecer un nuevo sistema de participación, porque han difuminado y han fragmentado la realidad social, la sociedad civil tiene que recuperar ese papel. En parte, esta es la razón de que atienda a esta petición, que me parece interesante, aunque no es fácil esa articulación, tampoco es fácil que la política articule esa relación, pero creo que este es el gran tema de este momento. Y, para terminar, una referencia al mundo empresarial. Yo pienso que las empresas son hacedoras de sociedad, construyen sociedad, generan hábitats, tienen una gran capacidad para estructurar y para definir la vida de las gentes, incluso para darles o no felicidad o desgracia. Las empresas forman parte de nuestra vida y las empresas tienen que insertarse, digamos, en un contexto de lo que yo llamo compromiso social, si quiera o no. No son ajenas a lo que ocurre a su alrededor, a sus contextos, a sus ciudadanías, a sus espacios sociales. Y en ese sentido yo siempre he sido un precursor de la necesidad de que las empresas formen parte de lo que llamaríamos grandes objetivos humanos, ¿no? En el sentido de superar, por así decirlo, las exigencias legales para convertirse en agentes de construcción social en todos los sentidos, y que no sean lo contrario. Porque ha habido muchas experiencias de muchas empresas en muchos lugares del mundo que han sido, digamos, a su vez, precursoras de conflictos, de gestiones democráticas imperfectas, inclusive de golpes, etcétera. De manera que lo que importa es que las empresas formen parte de este hábitat, de este contrato social, de este compromiso de todos por hacer democracias mejores. Gracias. Ramón, muchas gracias y vamos en tiempo. Vamos a recuperar el orden que teníamos previsto y entonces, Jaime Carvajal, tienes la palabra. Yo ni soy político, ni soy politólogo, ni soy académico y por tanto voy a hablar a ras de tierra como un simple empresario, ¿no? Muchas gracias al Instituto y también a la Fundación Independiente que preside mi amigo Aldo y vicepreside
mi amigo también Baldo, y deciros que voy a intentar ordenar mis ideas en torno a 3 puntos. El primero es las relaciones entre política, empresa y sociedad civil, y después entrando un poco más en el tema general del encuentro, que es la consolidación de la democracia, pues un poco más sobre cuáles son las amenazas que yo veo sobre nuestro sistema democrático y qué pueden hacer las empresas específicamente para consolidar la democracia, ¿no? ¿Se me oye bien, por cierto, no? Sí. Tengo una voz muy baja, ¿eh? Vale. Muy bien. Política y empresa son 2 mundos muy diferentes, como bien sabéis, ¿no? Pero que deben actuar con independencia y respetarse mutuamente y al mismo tiempo colaborar, que no siempre ocurre. ¿En qué áreas es fundamental la colaboración de ambos sectores, sector público y privado? Lo más importante que un gobierno puede hacer para favorecer el desarrollo de las empresas y la atracción del capital extranjero es crear un marco estable. Es algo tan simple y tan complicado como eso, ¿no? En el que haya una gran seguridad jurídica, unas condiciones de todo tipo, laborales, fiscales, financieras, de funcionamiento de los mercados, muy importante, y de incentivos de emprendedores adecuadas, ¿no? Por su parte, las empresas son determinantes para el progreso de una sociedad y para el propio Estado, pues son ellas las que de verdad hacen crecer la economía, crean riquezas y puestos de trabajo, pagan impuestos y exportan. No tiene mucho sentido, siempre me ha parecido que los gobiernos se atribuyen a la creación de puestos de trabajo. ¿Cuántas veces hemos oído? Desde que llegó el gobierno tal al poder, hemos creado cientos de miles. Bueno, realmente no es así. El gobierno lo máximo que habrá hecho es favorecer un poco las condiciones para hacer, pero cuando la realidad es que en su gran mayoría los puestos de trabajo los crea el sector privado, no el Estado, ¿no? Si los crea el Estado más es malo, porque será que tiene más déficit, ¿no? Al hablar de la relación política-empresa, conviene también recordar las cosas que no debieran existir en esta relación, pero que desgraciadamente ocurren. Es bueno recordar las partes malas, ¿no? La primera, por supuesto, la financiación ilegal de las empresas a los partidos y a sus campañas electorales a cambio de favores en la adjudicación de contratos, que han sido una de las principales fuentes de corrupción en España, ¿no? La segunda, interferencias del mundo empresarial en los nombramientos políticos. Yo recuerdo, y ahora parece un poco increíble, ¿no?, que, por ejemplo, cuando se creó la COE a finales de los 70, los directivos de COE, y yo discutía muchísimo con ellos, se enfadaban muchísimo porque la UCD no les consultaba el nombramiento de los ministros económicos, no sé si lo recordáis. Afortunadamente esto ya no ocurre tan a menudo, ¿no? Pero conviene también recordarlo, ¿no? Interferencias del mundo político en la gobernanza de las empresas. Eso es algo permanente, ¿eh? En primer lugar, nombrando políticos o amigos por el gobierno recién llegado al poder para dirigir las empresas privatizadas. Muchas de ellas ya cotizadas en bolsa con cientos de miles de accionistas. Es una práctica que continúa por parte de todos los partidos y que supone un grave obstáculo para profesionalizar la gestión, ¿no? Otra área de posibles conflictos es el de las llamadas puertas giratorias. Es decir, cuando personas del mundo de la política pasan a ejercer cargos en las empresas privadas y viceversa. Es un tema muy importante y muy complejo que requeriría una sesión monográfica. Yo solamente quiero apuntar unas pocas ideas. La prohibición absoluta o excesivamente rigurosa puede tener graves consecuencias, tales como convertirse en un serio obstáculo para atraer talento joven a puestos políticos o para hacer una carrera política, puede también hacer de la carrera política una profesión aislada del mundo real, también muy grave, ¿no? Y por último puede dificultar grandemente la entrada en la política de gente que haya dedicado con éxito su vida a la empresa y esté dispuesta a trabajar por el interés general, aportando una experiencia muy valiosa. Un problema posible a tener en cuenta es las diferencias del mundo político y el mundo de la empresa privada, lo que hace más difícil la adaptación. Así, por ejemplo, la forma de cómo se toman las decisiones en el mundo de la política, que se basan normalmente en el consenso, en la discusión, en la negociación, mientras que seamos realistas, en el mundo de la empresa no ocurre esto. El mundo de la empresa no es una democracia, es un mundo mucho más jerarquizado. Entonces, a veces la adaptación es complicada. Un político que entre en la... Y tenemos casos clarísimos. Trump, por ejemplo, no se ha enterado cómo funciona la política. Es decir, él no funciona por consenso, ¿no?
Entre las cosas mejorables, y esto quiero poner énfasis, pienso que los empresarios deberíamos hacer autocrítica por nuestra actitud excesivamente pasiva frente a la política y los políticos. Lo típico que dice un empresario cuando se pregunta por política es: yo no me meto en política. En parte es una herencia del pasado predemocrático, cuando existía una administración muy intervencionista que condicionaba completamente la vida de las empresas. Pero también influye el hecho que muchas de las grandes empresas españolas actuales operan en sectores muy regulados, como el bancario, eléctrico, telecomunicaciones. Y eso naturalmente es un obstáculo. Hay un temor a hablar más del gobierno, a meterse, lo que sea, ¿no? Pero a mi juicio no hay hoy en día excusas para que los empresarios, como cualquier otro ciudadano, asuman una mayor responsabilidad y opinen y critiquen públicamente a las autoridades cuando estén en desacuerdo con sus políticas, contribuyendo con ello al debate público y prestando un claro servicio a la sociedad. Por último, ¿qué papel juega la sociedad civil en todo ello? Un papel clave, sin duda. Pues como decía Jürgen Habermas, el gran filósofo alemán, la sociedad civil es un prerequisito para la democracia. Sin ella no hay Estado legítimo. Porque la democracia no puede consistir en votar solo cada 4 años, sino también en la participación real y continuada de sus ciudadanos a través de un conjunto de instituciones que constituyen esa sociedad civil, ya sean fundaciones, asociaciones, centros de estudio, organizaciones empresariales, sindicales, religiosas, profesionales, culturales y otras. Porque la estabilidad de los países avanzados no se asienta en la fortaleza de los gobiernos, sino se asienta en el vigor y en la vitalidad de la sociedad civil, de su sociedad civil. Para el mundo empresarial español, la llegada de la democracia supuso, además de la homologación de nuestro sistema político al de los países más avanzados, la aparición de un conjunto de instituciones tales como las patronales, que nacen en su momento, los think tanks, los dos círculos más conocidos y de gran prestigio, el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios, así como las fundaciones de todo tipo que juegan un papel muy positivo en la sociedad civil de nuestro país. Voy a pasar ahora al segundo punto, que es cómo veo yo las amenazas a la democracia española. Aquí me meto en un terreno un poco peligroso, pero voy a decir lo que pienso, ¿no? Algunos autores perciben una evolución regresiva de los valores democráticos en Occidente. Hay un historiador muy conocido, Timothy Snyder, de Yale, que dice, que publica un libro que se llama El camino hacia la no libertad, and freedom, y denuncia que hay una desviación de las tradiciones intelectuales de Occidente que conduce a un debilitamiento de las instituciones, valores y convenciones, lo que perjudica gravemente el funcionamiento de las democracias. Si volvemos a nuestro país, cabe preguntarse si la democracia española de alguna forma está amenazada. Yo pienso que sí, y que desconocer este hecho sería un grave error. Cuando Pablo Iglesias asumió la Secretaría General de Podemos en el año 2014, anunció su objetivo: destruir el régimen del 78 o de la transición. Es, por supuesto, un verdadero disparate. Yo diría más, es una grave irresponsabilidad. Pues cualquier análisis objetivo que se haga llega a la conclusión de que los últimos 40 años de la monarquía parlamentaria constituyen uno de los periodos más brillantes de la historia de España. Voy a decir cosas muy conocidas, pero en el plano político hay una publicación del Economist Intelligence Unit que califica las democracias del mundo y en el año 2017 dice que solamente hay 19 democracias plenas, las de más calidad, que existen en el mundo. Calificación que ha obtenido nuestro país todos los años desde el año 2006. Es interesante, por ejemplo, que ni Francia ni Estados Unidos, dos de las grandes democracias occidentales, pertenecen a este club, lo que da una idea del rigor empleado en la selección. Desde el punto de vista económico, el llamado régimen del 78 ha obtenido resultados extraordinarios que todos conocemos y lo ha reflejado William Chislett para el Instituto Elcano en un informe muy interesante que ha hecho. Diré muy pocos datos, pero la renta per cápita medida en términos reales, en términos de poder adquisitivo, se ha multiplicado por 5. La inversión extranjera acumulada ha pasado de 5.000 millones de dólares a 644.000 en estos 40 años. Se ha multiplicado por casi 140 veces, ¿no? En el año 78, solamente el 4%, o un poco menos del 4% de la población acudía a la universidad. Estamos en el 28%. Es decir, la educación de los españoles ha aumentado de una manera impresionante también. Número de coches registrados, estábamos en 136, ahora estamos en 483 por cada 1.000 habitantes. Son cifras
que han supuesto una mejora extraordinaria del bienestar, de los niveles de bienestar. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces para que una parte de la población española reniegue de este periodo, de estos 40 años? Pienso que la explicación hay que buscarla en la gran crisis financiera del 2008 y sus gravísimas consecuencias. Decía un economista, el Chief Economist del Fondo Monetario Internacional, el profesor Michael Musa, que hay 3 tipos de crisis financieras: crisis de solvencia, crisis de liquidez y crisis de estupidez. Si la crisis del 2008 tuvo un poco de los 3 factores, tanto en España como en Europa, ¿no? Y el último, la estupidez, se puso manifiesto, a mi juicio, por la negativa del gobierno del momento, un gobierno socialista, a reconocer los clarísimos síntomas de que venía una gran crisis y por la consecuente falta de medidas para atajarla a tiempo y reducir su impacto. Y en Europa, por una política de austeridad excesiva, a diferencia de Estados Unidos. Los resultados económicos de la crisis son bien conocidos: caída fortísima del PIB, crecimiento del paro, congelación de salarios, aumento del umbral de pobreza, déficit fiscal, cierre de empresas, etc. Las consecuencias políticas, directas e indirectas, han sido también muy importantes y se resumen en 4 puntos. La crisis de los 2 partidos tradicionales, que han pasado de controlar el 80% del electorado a menos del 50%, la irrupción fuerte de 2 nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, el reforzamiento del sentimiento independentista en Cataluña, con las gravísimas consecuencias que conocemos. Y por último, la deriva del PSOE hacia alianzas con los antisistemas y los independentistas, para alcanzar y conservar el poder. Estos acontecimientos han producido un gran sentimiento de preocupación en el empresariado español y también en el conjunto de la sociedad. Todos ellos son bien conocidos, por lo que quiero solamente comentar 2: la aparición de Podemos en escena y la grave deriva del PSOE hacia posiciones difíciles de mantener. La llegada del populismo, esto es muy conocido, no es un fenómeno español y se apoya en una teoría absolutamente simplista de la existencia en la sociedad de 2 grupos antagónicos: lo que Podemos llamar la oligarquía o casta frente a la gente, o lo que Trump llama la clase política corrupta frente al pueblo. El líder populista en cada caso aspira a convertirse en el único representante del pueblo, con lo que desaparece la necesidad de la oposición, de la división de poderes, de la prensa libre, es decir, los fundamentos de la democracia. Lo que quiero decir con esto es que Podemos no es un partido democrático, es profundamente antidemocrático, ¿no? De allí que la coalición, de hecho, del PSOE y Podemos sea algo antinatural y enormemente preocupante. Más aún si se suman los votos de los secesionistas, que al igual que los podemistas aspiran a destruir el poder del Estado y sus principales instituciones, como la Corona y el Poder Judicial. Por ello resulta inexplicable la deriva, en el sentido náutico, de pérdida de rumbo del PSOE a la que asistimos. El PSOE ha sido uno de los pilares fundamentales de la transición. Bueno, yo no soy enemigo del PSOE, he votado a veces hacia el PSOE, pero por eso mismo me siento más legitimado para decirlo, ¿no? Y uno también de los pilares de la modernización del Estado español en estos últimos 40 años. La unión con Podemos y los acuerdos con los independentistas constituye una malísima noticia para la estabilidad del sistema democrático y pienso que también para el propio PSOE. Entro en el punto tercero. Sí, voy rápido ahora. ¿Qué pueden hacer las empresas? Es decir, yo creo que la labor de consolidación de la democracia no corresponde solamente a los políticos, corresponde a toda la sociedad y también a las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas españolas para consolidar la democracia? En primer lugar, por supuesto, lo que han venido haciendo con mucho éxito estos años: investigar, invertir, crear puestos de trabajo, exportar, algo que ha contribuido enormemente a la cohesión y a la paz social. En segundo lugar, las empresas deben ser cada vez más centros de buen gobierno, lo que asegura el cumplimiento de las leyes y reduce al máximo el riesgo de prácticas no éticas y grandes escándalos. En tercer lugar, lo que ya he dicho, los empresarios deben participar más activamente en el debate político y apoyar también a las instituciones de la sociedad civil para que lo hagan igualmente. En cuarto lugar, me consta que hay muchos empresarios preocupados por contribuir a la mejora del modelo económico de economía de mercado. Una de las lecciones de la última crisis es que, de una parte, la globalización y de otra, la revolución tecnológica han producido una mayor concentración de la riqueza y una congelación de las retribuciones salariales, ¿no? La desigualdad de la riqueza y de los ingresos ha aumentado excesivamente y requiere su moderación. Porque el crecimiento debe alcanzar a todos y los efectos de las crisis futuras, pienso especialmente en las que pueden venir
de los nuevos cambios tecnológicos se deben repartir con mayor justicia. En especial pienso que una sociedad avanzada como la española no puede asistir impasible a fuertes crecimientos de los niveles de pobreza en su población sin tomar medidas correctoras urgentes. Y ya termino, perdonad si me he excedido un poquito, con dos frases. Una, Michael Gove es un brillante diputado británico que aspira a sustituir a Theresa May y dijo, si los amigos del capitalismo no reforman el sistema, los enemigos del capitalismo lo harán por ellos. Pero si os gusta más Lord Keynes, termino con una frase suya. Dice, el problema político de la humanidad, esto no es nuevo, es saber combinar tres cosas. Eficiencia económica, justicia social y libertad individual. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, yo creo que vamos todos marcando muy bien los tiempos. Te toca terminar estas exposiciones de enorme calidad que contamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar la invitación y a Aldo el Cese que me llamara amablemente, que cuente habitualmente conmigo en los foros que organiza. Voy a intentar ser muy breve por varias razones. Una, porque mi bis de periodista a mí me provoca más preguntarles sobre lo que han dicho a ellos y incluso meter cizaña entre ellos por las cosas que han dicho, porque creo que generaría un debate fantástico. Y voy a dejar tiempo al presidente de la mesa por si quiere plantear alguna pregunta o a la sala, que no sé si lo tiene previsto. Y segunda, porque me gusta más ser observadora y preguntadora que hacer mi diagnóstico de la situación, pero voy a ello. Es un diagnóstico de observadora, de periodista, en el que seguramente quedan muchos flecos al aire. Para empezar, hablando de la sociedad civil, yo creo que los medios de comunicación forman parte de la sociedad civil. Y me voy a poner la venda antes de que me señalen ustedes la herida. Sí, yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que hacer para articular esa sociedad civil. Yo creo que su trabajo en los últimos años, que es cuando yo los conozco de cerca, deja mucho que desear en ese sentido. No voy a decir que los periodistas somos meros peones dentro de una empresa, porque creo que tenemos un poder importante y una voz importante, pero tampoco tenemos tanta voz como parece que tenemos de cara a la opinión pública. Pero sí es verdad que tienen mucho que hacer para articular esa sociedad civil y para hacer un país como este mucho más democrático, y creo que no estamos cumpliendo al 100% con nuestra función, o no lo están los medios, y asumo la parte de culpa que me pueda tocar en ello. En cuanto a las relaciones entre la empresa y el poder político, yo cuando estaba preparando mi intervención aquí recordé una anécdota que me contó uno de los empresarios que estuvo imputado, procesado y encarcelado por la Operación Malaya. Yo le dije, ¿pero cómo te has metido en este lío? Tenía una empresa mediana, no de las más grandes. ¿Cómo te has metido en este lío que te ha llevado a la cárcel? ¿De verdad tenías necesidad de meterte en esto? Y me dijo, no te equivoques, es que esto funciona así. Si no entras en el juego, no trabajas. Si tú no vas a ofrecer dinero a un ayuntamiento, no tienes obras. Y si no tienes obras, sales de la rueda. Y el ayuntamiento te lo pide para trabajar. Bueno, pues forma parte del coste de entrar en un concurso público. ¿Qué quiero decir con eso? Que la interdependencia, y este es un caso de corrupción, pero no me refiero solo a los casos de corrupción, que la interdependencia entre el poder político y la empresa, visto desde fuera, en mi humilde opinión, es demasiado estrecha para que podamos hablar de democracia plena. No hay libertad absoluta para operar de las empresas dentro del marco legal al que, por supuesto, se tienen que ceñir y que tienen que respetar. Pero no lo respetan los políticos ni lo quieren muchas veces los empresarios, o da la impresión de que no lo quieren. Cuando hay una gran operación empresarial, los políticos tienen mucho que decir en esa operación.
y no solo a la hora de respetar las normas que rigen cualquier tipo de operación empresarial, sino porque hay posiciones que se entienden, es decir, si hay interés de Estado, si hay interés político, sí, pero es que muchas veces es interés partidista. Y digo lo mismo de los empresarios. ¿Cuántos empresarios antes de hacer una operación van a hacer consultas? A la Moncloa y al partido de la oposición de turno. ¿Y por qué? Porque lo quieren tener más fácil, porque no quieren tener obstáculos después, o porque ¿para qué se van a meter en líos con el que mandan, que es el que después pone las tarifas en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos? Y yo creo que aquí tienen su cuota de responsabilidad los dos partidos que han gobernado España, el Partido Popular y el Partido Socialista. Los dos. Estaba mirando, preparando la intervención, varias operaciones. Voy a dejar al margen todo el tema de la resolución de la crisis financiera por lo que ocurrió con las cajas de ahorros y cómo se solventó y cómo se podría haber solventado. Porque las cajas tenían una naturaleza que no era propia de empresas privadas. Y por tanto pueden tener su particularidad y quizá por eso se cometieron algunos errores o se hizo de la mejor manera que unos y otros entendieron. Pero hay dos grandes operaciones que revelan esa interdependencia que yo creo que es terrible del poder político y el económico. Y una de ellas ocurrió bajo el gobierno del Partido Socialista y otra bajo un gobierno del Partido Popular. La que está bajo el gobierno del Partido Socialista fue, yo creo que es que esa operación tiene todos los ingredientes, la OPA de gas natural sobre Endesa. Esa operación se hace con un gobierno del Partido Socialista en la Moncloa. Gas Natural lanza una OPA que sentido económico no tenía demasiado, era el pez pequeño o mediano queriéndose comer al grande a fuerza de dividendos, porque tampoco tenía cash para hacerlo, con sus propias acciones. Ahí yo recuerdo aquella rueda de prensa en la que Manolo Pizarro, que también hizo política, salió con la Constitución en la mano a decir que no iba a permitir aquella OPA. El Partido Popular, que estaba en la oposición, también entró en aquello. Llegaron, bueno, Caja Madrid, controlada por el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, tuvo su papel como uno de los accionistas de referencia de Endesa. Y al final los alemanes se quedaron a medio camino. Yo hablé personalmente con el presidente de ON cuando lanzó esa OPA unos días después y le dije, ¿tú te crees que te vas a quedar con Endesa? Y me dijo, sí, claro, tenemos mucho dinero, hemos hecho una oferta muy buena. Y le dije, no sé cómo, pero no te vas a quedar con Endesa. Y me dijo, si somos una empresa alemana, esto es Europa. Y le dije, yo no sé si jugaba a ser inocente y no lo era tanto, supongo que no lo era tanto, pero vamos, estaba claro que no se iba a quedar con Endesa. Y al final apareció y Acciona, y en el último momento, con las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de la Energía, supuesto organismo independiente, y en el último momento Endesa acabó en manos de una empresa italiana, que a lo mejor tenía que haber acabado así por el libre funcionamiento del mercado europeo. Pero sospecho que si no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió previamente, Endesa tenía fortaleza suficiente para seguir siendo una gran empresa española. Otro caso, curiosamente relacionado con Italia también, el tema de Autostrade, que ocurrió bajo un gobierno del Partido Popular, gobernaba Mariano Rajoy. Los italianos pactan con la Caixa que se van a quedar con las autopistas españolas. Este caso fue mucho menos mediático, yo creo que porque el Partido Socialista, que estaba en la oposición, no quiso entrar, quizá porque compartía algunos de los motivos. Ahí también había interés en Spasat, en el satélite español, y se invocaba el interés nacional y en la necesidad de seguir controlando Spasat. Quizá porque el Partido Socialista estaba en ese momento en otra situación política interna complicada. Lo cierto es que no entró mucho y por eso fue mucho menos mediático. Pero al final el gobierno intervino y al final no lo hizo público, pero sospecho que un poco a regañadientes entró ACS
y evitó que los italianos se quedaran con las autopistas españolas. Y está compartiendo negocio con los italianos, con Autostrada, y cuando se cayó el puente de Génova, no creo que en ACS hiciera mucha gracia porque sus acciones cayeron en picado. Yo creo que son dos ejemplos bastante gráficos de la interdependencia, que a mí no me parece que sea propia de una democracia consolidada y plena, que existe entre el poder político y la empresa. ¿Por qué existe esta interdependencia? Pues lo tendrán que decir los que conforman esa relación, porque todavía hay demasiadas decisiones políticas que condicionan la vida de la empresa, como la fijación de las tarifas o el cambio o las múltiples autorizaciones públicas, o la falta de independencia de los organismos que verdaderamente deben ser independientes, como la Comisión Nacional de Mercados de Competencia, que hay temas en los que a veces no entra y a veces sí entra, pues se desoyen sus recomendaciones. Ahí están, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Defensa de la Competencia que después han levantado los consejos de ministros. Entonces, ¿por qué los ciudadanos no creen en la democracia? Porque se sienten estafados, en mi opinión, por la democracia. Porque piensan que es un cambalache entre poderosos que les deja al margen y en el que ellos son al final los damnificados. ¿Tienen toda la razón? Probablemente no, pero tienen una parte de razón. Muchas gracias. Ana, muchas gracias. No quiero dar las gracias a los ponentes por haberse ajustado al tiempo, sino por la profundidad y la inteligencia de sus presentaciones, de cada una de ellas desde ángulos distintos. Yo creo que eso es lo que ha tenido valor en estas presentaciones. Ahora vamos a hacer unos minutos de preguntas y yo veo una mano que se está levantando hace ya mucho tiempo, allí atrás. Isabel, a ver si te llega un micro y puedes hacer tu pregunta. Ingeniero. Felicidades a los ponentes y gracias a la Fundación Independiente. Una pregunta. ¿Cuál puede ser una respuesta útil y eficaz de la sociedad civil ante la rotura de la unidad de mercado, las barreras a la innovación y el exceso de regulación que está comportando el actual Estado autonómico y que tanto están estrangulando el desarrollo empresarial, el desarrollo industrial y el desarrollo tecnológico? Gracias. Gracias. Quizá, Jaime, que es una pregunta fácil y te va a tocar. He explicado lo que hay que hacer y los argumentos, ¿no? Es decir, hay una gran preocupación, sin duda, especialmente en algunos sectores donde pues, una empresa tiene que tener licencias distintas en cada comunidad autónoma, con reglas distintas de funcionamiento. ¿Qué? Perdón. ¿Me llamabas a mí? No. Y por tanto complica enormemente la gestión, ¿no? Yo creo que normalmente el mecanismo que emplean las empresas es el de su patronal, yo he sido presidente de la patronal del automóvil 2 años. Y cuando había problemas de carácter general que afectaban a todo el sector, se planteaban a través de la patronal, ¿no? Ahora, yo creo que el caso es muy claro. Yo creo que va en contra de lo que es la unidad de mercado, lo que tú lo has dicho, va en contra, yo creo que también de la legislación europea en muchos aspectos, ¿no? Y no se me ocurre mucho más, pero me parece que es un tema muy, muy serio, ¿sí? Gracias, Jaime. Yo voy a intentar una pregunta para cada uno de vosotros. Sí. Pues voy a intentar hacer alguna. Es decir, a mí me preocupa mucho esto de la política y la economía. Es decir, ¿quién dirige quién? Es decir, ¿la economía fijar principios para la actuación política o debe ser la política quien fije los principios de actuación económica? Porque yo creo que a veces aquí puede haber una perversión. Se ha hablado también de la globalización, digo, para que quiera recogerla. ¿Es posible una globalización al servicio de las personas y no de los capitales? Me parece que en este contexto en el que estamos hablando de la sociedad civil, a mí me gustaría, desde luego. Se ha hablado de las empresas. Es decir, yo quiero poner encima de la mesa una realidad. 85% de las empresas tienen menos de 2 trabajadores de media. Están fuera de este contexto que estamos hablando. ¿Es posible fortalecer nuestro tejido empresarial, de alguna manera, pensando en el futuro?
Y por último, la crisis de la democracia que se ha planteado. Yo me gustaría preguntarle si no es tanto una cuestión de crisis de democracia, sino de aquellos que tienen que, de alguna manera, regentar, pastorear la democracia y, por tanto, de los partidos políticos. Gracias. Gracias por tus preguntas. Ramón, empezamos contigo y luego le voy a dar la palabra también a Ana, porque hay algunos temas ahí de empresas. Empezando por el final, los partidos políticos tienen una responsabilidad primordial en la gestión de la democracia y, por tanto, yo asumo en lo que me toque la principal responsabilidad en esa materia. Una globalización al servicio de las empresas o al servicio de las personas, claro, en parte lo he comentado antes, hay una globalización pendiente de organizar. Yo pienso que el mundo está bastante destartalado, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en el comercio internacional. El comercio internacional, ¿quién lo regula? ¿Cómo se ordena? ¿Se regula o no se regula? ¿O nos vamos a la selva? ¿El First America o American First? ¿Eso es lo que rige? Por tanto, no hay acuerdos, no tal, o regulamos los acuerdos internacionales, regulamos el peso de las monedas, intentamos que haya una dignidad humana en la cadena infinita de subcontratación de las compañías, porque las empresas están operando en todo el mundo. ¿Cómo lo hacen? ¿Vulneran derechos fundamentales en muchos casos? Absolutamente sí. Si uno mira la minería, cómo está la minería en América Latina, por ejemplo, pues basta ver lo que pasa con las comunidades indígenas. Entonces, ¿eso qué es? Esa es una globalización que hay que regular. Esa es la que yo estoy reclamando, ¿no? Política y economía, cada una tiene sus reglas. La economía tiene sus reglas. En España, pongamos por caso, en Europa, la economía se rige por la economía de mercado. Por tanto, hay libertad de creación de empresas, de obtención de beneficios. Es la economía de mercado, tiene unas reglas. Están en nuestra Constitución, el derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Eso está regulado. ¿Quiere eso decir que la política no tiene nada que decir? No, absolutamente no. Tiene que decir mucho. Absolutamente sí. Yo en esto discrepo de algunos comentarios que se han podido hacer en la mesa. Yo creo que, por ejemplo, creación de empleo. Bueno, pues la creación de empleo, no sé, los portugueses tienen que crear empleo creando los bomberos en Portugal, que no tienen cuerpo de bomberos. Ya lo creo que es necesario. Y podríamos seguir. Yo pienso que la economía tiene que salvar, la política nacional tiene que salvar, Ana, algunos intereses nacionales, lo haga mejor o peor, ¿eh? Ya no entro en las negociaciones de Enel o en las de Autostrade, pero ¿tienen los estados que proteger determinados intereses nacionales? ¿Para qué se inventó la Golden Share? Claro que tienen que hacerlo. ¿Alguien ha privatizado el sector energético francés? ¿Por qué? Pues porque el sector energético francés quiere salvaguardar determinados intereses de su país. Entonces, claro que hay reglas. ¿Cómo se consigue que la banda ancha llegue a todos los ciudadanos? ¿Puede un gobierno decirle a una compañía tecnológica que invierta para que extienda su red, como lo hizo con Telefónica? Yo creo que sí, porque es un derecho ciudadano. Y así podríamos poner 1000 ejemplos más. Claro que tiene que intervenir la política en la economía, y si no, esto es la selva. Gracias, Ramón. Tú has puesto, Ana, el ejemplo de dos grandes empresas, efectivamente, que todos hemos conocido un poco toda la evolución en cada uno de los casos. Pero hay una pregunta, el 85% de las empresas son microempresas, ¿no? También se ven afectadas por decisiones políticas. Ellas son capaces de intervenir en lo que puede ser evolución política o programas políticos. ¿Tú qué piensas? Yo creo que hay que darle al botón. Sí, Ramón, yo estoy de acuerdo contigo en el que las decisiones políticas y de Estado hay que salvaguardarlas. O sea que Telefónica era una empresa pública. Lógicamente es la que tiene toda la red, lógicamente tiene que llegar, pero quiero distinguir entre intereses políticos o de Estado e intereses partidistas, que los dos sabemos que también los hay. Es verdad que el 85% de las empresas son privadas, pequeñas empresas, pero yo creo que ahí la política también incide. Y eso es algo que
es más complejo. Una gran empresa tiene el poder de presionar a un poder político al mismo tiempo que el poder político tiene la capacidad de presionar a la empresa. Yo creo que esa es la interrelación mutua. Sin embargo, la pequeña empresa tiene mucha menos capacidad. Las pequeñas empresas en España se quejan normalmente que tienen muchos problemas para crecer. Y tienen problemas para crecer porque en el momento que pasan de empresa pequeña a mediana tienen un sinfín de requisitos legales que les hacen muy complicado la vida y que en muchos casos no le compensa. Requisitos burocráticos, sindicales también. Yo creo que ahí todavía falta una reflexión importante entre los propios políticos y la empresa, de la que se habla mucho, pero que me parece que falta mucha relación ahí, hasta dónde se le exigen con criterios sindicales a una pequeña empresa para proteger al trabajador, que tiene todo el derecho del mundo a estar sindicado y a que se le proteja, y hasta qué punto esas exigencias están frenando el crecimiento de un tejido empresarial más sólido. Yo creo que esa relación está todavía por resolver, pero es una de las cuestiones en las que los poderes públicos deberían poner especial interés. Una última pregunta. Vamos a cumplir con el horario. Pues no, porque tengo yo el micrófono. Serán dos. Pues esa es la última pregunta. En el café tocará. Vamos a ser un poco rigurosos. Sí. No será que a lo mejor falta... Tener el micro es como tener el mando en la televisión, en el cuarto de estar, ¿eh? Sí, claro. Por eso he dicho que yo tengo el micro. Entonces, ¿no será que falta en España ya desde hace tiempo estadistas de Estado, políticos de Estado, y que hacen estrategia a largo plazo, y lo que estamos es simplemente con políticos que hacen estrategias tácticas a corto plazo y que, claro, cada vez que se cambia todo, y así no vamos a ningún lado? Ramón me ha pedido un minuto, no le iba a dar la palabra, pero no importa. Pero es para defender a los políticos españoles de hoy. La España de hoy es mucho más difícil que la de los 80. Yo estuve en aquella España. Y era más fácil gobernarle el país porque sabíamos dónde íbamos. Todo el país quería progresar, modernizarse, entrar en Europa. Salía Felipe en la tele y llegaba a todo el mundo. Pero es que hoy los políticos de hoy, esta nueva generación que gobierna España, tienen una España mucho más compleja, mucho más difícil. No solamente por las razones que yo he explicado de desvertebración de la sociedad, también porque los problemas, el tema catalán, por poner un ejemplo, evidentemente ha roto gran parte de nuestra propia armonía interna. Entonces yo quiero digamos, elevar mi voz en defensa de esa nueva generación que ha salido y que son estadistas. Bueno, lo serán mañana, pero desde Casado a Sánchez, desde Iglesias a Susana Díaz, desde a Rivera. Es lo que tenemos, señoras y señores. Tienen entre 40 y 50 años, incluso menos, y van a gobernar España. Los han elegido los partidos y lo van a elegir los ciudadanos pasado mañana. Entonces, vamos a ayudarles. No caigamos en ese derrotismo de pensar que los de antes eran mejores y que los de ahora no. Vamos a ayudarles, vamos a hacerlo bien, porque esa es la clase que va a dirigir el país en los próximos años. Ramón, gracias por tu intervención, porque merecía la pena. Y Jaime, ¿qué piensas? El problema no es que sean estadistas, ¿no?, sino que no gobiernan a largo plazo, es decir, gobiernan buscando el efecto inmediato, si es posible, electoral. Hay un caso interesantísimo, muy reciente, en el sector del automóvil. El gobierno ha anunciado que va a prohibir la venta de vehículos diésel o vehículos gasolina en el año 2040. Bueno, es un absoluto disparate. ¿Alguien ha analizado las consecuencias para el sector? Un sector que tiene decenas de miles de millones de inversión, 300.000. Nadie se ha planteado. Es absolutamente imposible. Entonces, ¿por qué sale esto? Es decir, pues, a mi juicio, porque se piensa que tiene un efecto electoral. Pues un tema limpio, de energías, de limpiar el ambiente, del CO2, etcétera, pero nadie se ha molestado en hacer un análisis profundo. Por supuesto no va a salir, es imposible, sin considerar lo que está ocurriendo en Europa. Entonces yo lo que creo es que hay demasiado cortoplacismo, y estoy de acuerdo contigo. Ana, 3 palabras, ¿quieres añadir? Bueno, porque los demás también elegimos cortoplacismo, Es verdad que le falta pozo, pero es que vivimos en un mundo donde todo ocurre muy rápido. Igual deberíamos serenarnos un poquito todos. Gracias a los 3, muchísimas gracias.